a Dios que nos permite nuevamente estar con ustedes para compartir la palabra de nuestro Dios. Y en este momento vamos a meditar en las Escrituras. Hoy en esta semana estamos lo que se conoce como la Semana Santa, donde recordamos los últimos acontecimientos de cuando nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros para salvarnos. Y dentro de esta semana encontramos algo pues un poco triste. Y digo triste porque encontramos cómo a pesar de las cosas que Cristo hizo, cómo la gente era incrédula, cómo la gente tuvo en poco lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Y bueno, tristemente esta actitud de la gente no ha cambiado. La gente todavía pues sigue en esa incredulidad. Y vamos a ver en esta hora un poco acerca de este asunto de cómo la gente vivía en incredulidad para creer en Jesús o para no creer en Jesús. Y el mensaje de hoy está basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 36 al 43. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vamos a orar en esta hora para pedirle al Señor que Él nos bendiga a través de su santa y bendita palabra. Gracias a Dios que este mensaje está llegando a muchas vidas y esperamos que hoy también el Señor toque corazones, pero vamos a orar en esta hora para que la palabra de Dios pueda ser de bendición. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia dándote las gracias porque a pesar de que no podemos realizar nuestros cultos en los templos, sin embargo, Señor, la palabra se sigue predicando y estamos utilizando las redes sociales para llevar la palabra a cada hogar, a cada familia, a cada persona. Y te damos gracias, Señor, porque la palabra está teniendo mucho alcance, Señor. La palabra está llegando a muchas vidas. Te pedimos que en esta hora nos bendigas con esta palabra y que este mensaje sea de grande bendición. Que seas tú el que la lleve a cada corazón, el que nos hable en esta hora. Y te pedimos también que nos aumentes la fe. Quita la incredulidad de todo corazón para que todos podamos creer en la palabra, para que todos podamos recibir las bendiciones de la palabra y la salvación a través de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos pues a hablar acerca de la incredulidad de la gente para creer en Jesús. ¿Qué es incredulidad? Bueno, sencillamente es la falta de fe o repugnancia. También es la dificultad para creer algo. Eso es la incredulidad. Y tristemente podemos ver que la incredulidad comenzó desde que el ser humano pecó contra Dios, dejó de confiar en Dios y el ser humano se volvió un ser incrédulo. Jesucristo, nuestro Señor, hace 2000 años vino a este mundo del cielo. Vino de parte de Dios el Padre. Y Jesús no solamente afirmó y dijo ser el Hijo de Dios, sino que Jesús
demostró verdaderamente ser el Hijo de Dios a través de sus obras. Ya que Jesús, cuando anduvo en la tierra hace 2000 años, Él sanó a muchos enfermos. El Evangelio de Juan dice que si se hubieran escrito todos los milagros que Jesús hizo, no habrían cabido en todos los libros que hay. Jesús pues hizo muchos milagros sanando a los enfermos. Él sanó a muchos ciegos también, como a Bartimeo, como a otros ciegos también. Él sanó a los cojos. Él sanó también a los paralíticos. Los hizo caminar. Él resucitó a los muertos, resucitó a Lázaro. Él libertó a los cautivos por el diablo. Él libertó a aquellas personas que estaban atormentadas por muchos espíritus de demonios. El Señor hizo muchos milagros. La Biblia dice también que Jesús alimentó a más de 5,000 personas con algunos peces y algunos panes. El Señor Jesucristo demostró también ser el Hijo de Dios cuando Él calmó la tempestad, cuando Él caminó por las aguas del mar de Galilea. De manera que el Señor hizo muchos milagros. Y no solamente hizo milagros, sino que Él habló la palabra de Dios como ningún otro hombre sobre la tierra. De manera que el hecho de que Jesús haya hecho tantos milagros, tantas maravillas, Él demostró verdaderamente ser el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Pero entonces, ¿por qué la gente no creyó en Él? ¿Por qué en estas fechas recordamos como lo que se conoce como la Semana Santa? Recordamos cómo Cristo murió por nosotros. ¿Por qué es entonces que la gente no creyó en Él? ¿Por qué la gente tenía tanta incredulidad y por qué rechazó a Jesús? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. La Biblia dice en San Juan, capítulo 12, versículo 36, primeramente, que la gente no creyó en Jesús a pesar de tantas maravillas que Él había hecho. Esto lo dice en San Juan capítulo 12, versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. A pesar de que Jesús sanó a tantos enfermos, hizo tantos milagros y la gente vio. No fue algo que les contaron, sino que ellos mismos vieron cómo Jesús sanó a los enfermos, cómo Jesús hizo tantos milagros. Incluso muchas personas recibieron milagros del Señor y a pesar de eso muchos no creyeron en Él. Y en este tiempo es lo mismo. Mucha gente ha visto los milagros de Dios. Mucha gente ha recibido sanidades, ha recibido milagros de parte del Señor. Ha visto la gloria del Señor Jesucristo. Y a pesar de tantas cosas que Dios hace en sus vidas, la gente todavía no cree en Él. Tristemente, la gente todavía no cree en el Señor Jesús. Esto que les acabo de leer precisamente ocurrió durante la Semana Santa. Fue la última semana antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera por nosotros en la cruz. Y la palabra del Señor nos dice cómo la incredulidad fue algo que fue profetizado por el profeta Isaías. Ya que en el versículo 38 dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio la gloria y habló acerca de Él, cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Entonces la Biblia nos dice claramente
que la gente no creyó en Jesús, no porque Jesús no demostró que Él es el Hijo de Dios, no porque Jesús no les hubiera dado señales, no porque Jesús no hubiera hecho milagros, no porque Jesús no les hubiera mostrado que Él era el Hijo de Dios, que podía salvarlos y perdonarlos, que Él tenía poder para sanar sus enfermedades, para hacer milagros. No fue por falta de señales, no fue por falta de evidencias, no fue por falta de demostración, no fue por nada de esto. Entonces, ¿por qué fue? Por la dureza de su corazón, por la incredulidad. La incredulidad no te deja creer en el Señor. La incredulidad no te deja obedecer a Cristo. Y entonces también es lo mismo. ¿Por qué muchos no creen en el Evangelio? ¿Por qué algunos todavía no le han entregado su vida a Cristo? No es por falta de evidencias. No es por falta de milagros, no es porque Dios no se haya mostrado en su vida, entonces porque es por la dureza de su corazón, por la incredulidad de su corazón. Quiere decir que esto es una decisión en el corazón de la persona. Es una decisión de cada persona si creer o no creer en el Señor Jesucristo, y la persona decide no creer. ¿Por qué no quieren creer? Porque prefieren vivir en su pecado, porque prefieren seguir una vida en los deleites temporales de esta vida, prefieren seguir en el pecado. Sabe la gente que hay un Dios, la gente sabe que hay un Dios. Si usted pudiera preguntarle a una persona viciosa, un borracho, un drogadicto, si cree en Dios, la mayoría de las personas le van a decir que sí creen en Dios. Porque la gente toda sabe que hay un Dios. Todos desde que nacemos ya con esa idea, con esa inteligencia, ese intelecto de que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero la gente prefiere no creer en Él. La gente decide mejor no obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque es algo voluntario, es la dureza del corazón del hombre por causa del pecado. Pero no es por falta de evidencia. No diga que Dios no le ha contestado, no diga que Dios no le ha bendecido, no diga que Dios no le ha respondido, no diga que usted no conoce de Dios, conoce de Dios. Luego entonces, ¿por qué no se entrega? Por la dureza de su corazón, por su incredulidad. No solamente la gente no creyó a pesar de tantas pruebas, sino que algunos, por miedo, decían no creer en Jesús. El miedo también es un estorbo. De hecho, la Biblia dice que los cobardes no entrarán al reino de Dios, que los cobardes irán al infierno. La Biblia, por el contrario, dice también que de los valientes es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, Jesús dijo, que si esto hicieron con el árbol, si esto hicieron con la raíz, con el tronco, dice, ¿qué no harán con las ramas? Si a Jesús lo menospreciaron, lo rechazaron, lo crucificaron, ¿qué no harán con nosotros? Por causa del Evangelio, Jesús dijo que nosotros seríamos avergonzados, que seríamos burlados, que seríamos menospreciados, que seríamos perseguidos. ¿Y cuántas veces por causa del Evangelio no se han burlado de nosotros? No se han burlado de nuestra predicación, porque Jesucristo lo dijo, que la gente se iba a burlar de nosotros, que la gente se iba a reír de nosotros, que íbamos a ser rechazados por causa de la palabra de Dios. Pero así pasó en aquel tiempo. Dice la Biblia en San Juan 12:42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más
la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Sabe? Hemos visto en los últimos tiempos cómo algunos artistas han dicho que han creído en el Evangelio. Tenemos el caso de Yuri. Tenemos el caso de otros artistas, otras personas del medio artístico que han dicho creer en Jesús, pero luego al paso del tiempo vemos que se regresan, que se vuelven al mundo. Yo escuché en cierta ocasión la entrevista que le hacían a Lucía Méndez y ella decía que había creído en el Evangelio, que estaba yendo a una iglesia cristiana, pero después dejó la iglesia cristiana y volvió a su vida antigua. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la gente ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La gente ama más el dinero. La gente ama más los aplausos. La gente ama más la fama. La gente ama más el que la gente los quiera antes que buscar la gloria de Dios. No pueden soportar el vivir sin la fama, no pueden soportar el vivir sin la riqueza. Y dice la Escritura que así le pasaba a los gobernantes que vivieron en los tiempos de Jesús. Dice que aunque ellos sabían que Jesús hablaba la verdad, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías, el Salvador, a pesar de que sabían conforme a las Escrituras que Jesús era el Salvador, ellos decidieron no creer en Él. ¿Por qué? Porque les daba miedo lo que la gente dijera. Les daba miedo lo que la gente pensara acerca de ellos. Mucha gente dentro de su corazón quiere buscar las cosas de Dios, sabe que el Evangelio es la verdad. Le han invitado a un templo, le han invitado a escuchar la palabra de Dios, pero le da miedo, le da pena que sus compañeros de trabajo se burlen de él. Le da pena que la gente diga, mira, ahí va el hermano, mira, ahí va el aleluya, mira, ahí va el cristiano. Mucha gente le da pena publicar de que es cristiana. Mucha gente le da pena decir que es servidor de Cristo. Y muchas veces pasa, ¿verdad? Como aquel testimonio de que dice que había un hermano que trabajaba en una fábrica. Y un día empieza a cantar ese corito, solo Dios hace al hombre feliz. Y entonces un compañero de trabajo, cuando lo escucha, le dice, oye, ¿tú eres cristiano? Dice, sí, yo soy cristiano. Yo también. Dice, mira qué casualidad. Ya tenemos 10 años trabajando en la misma empresa y no sabíamos que éramos cristianos. ¿Por qué no sabían? Porque no daban testimonio de su fe. Porque les daba pena decir que eran cristianos, porque les daba pena que la gente se burlara de ellos. Pero mire lo que dice la palabra del Señor con respecto a eso en Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Dice la palabra de Dios así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La Biblia dice que los que confiesen a Cristo delante de los hombres, Cristo también los confesará delante de nuestro Padre Celestial. Pero si alguno se avergüenza de Cristo, dice que también en aquel día Cristo se va a avergonzar de aquella persona delante del Padre Celestial. Y mucha gente se avergüenza de decir que es cristiano, que es hijo de Dios. No da testimonio, no comparte su fe con la demás gente porque le da pena ser rechazado. Le da miedo ser rechazado, le da miedo que sus amigos le dejen de hablar, le da miedo perder su amistad con los demás. Y qué triste es eso. Qué triste es porque tus amigos no te van a salvar.
Tus vecinos no te van a salvar. Tu familia tampoco te va a salvar. Solamente Cristo es el único que te puede salvar. Solamente Cristo es el único que te puede cambiar, pero tu familia no te va a salvar. Solamente el Señor. Así que el Señor dijo que el que se avergüence de Él, Él también en aquel día se va a avergonzar. Y mucha gente se avergüenza de Jesucristo. La Biblia dice que el apóstol Pedro negó al Señor 3 veces. Cuando le preguntaban y le decían que él también había andado con Jesús, dice que 3 veces lo negó. Y hay mucha gente que también niega a Jesús. Mire, contrario a eso, la Biblia dice que el apóstol Pablo, a él no le daba vergüenza decir que él era cristiano. El apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los hombres. Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, y nosotros tampoco nos debemos de avergonzar de decir que somos cristianos. Al contrario, debemos de sentirnos honrados. Y si alguien se burla de nosotros, pues gloria a Dios. Gloria a Dios, dice la Biblia que nosotros debemos de glorificar a Dios cuando se burlen de nosotros o cuando nos persigan. Pues dice la Biblia, hermanos, que así también pasaba con los gobernantes en los tiempos de Jesús. Dice que ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, y tenían miedo de confesar a Jesús porque sabían que iban a ser expulsados de sus sinagogas. Los iban a expulsar, les iban a dejar de hablar, los iban a tener relegados. ¿Por qué? Por confesar a Jesús, y ellos preferían no decir que eran cristianos. Nosotros debemos de confesar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nosotros debemos dar testimonio de que Cristo es nuestro Salvador, y no nos debe de dar vergüenza de decir que somos cristianos. ¿Sabe? El Señor Jesús habló acerca de que no habrá excusa. Estamos hablando acerca de la incredulidad de la gente. Y Jesús le dijo a los judíos que en aquel día no iban a tener excusa de decir yo no supe o yo no vi. Mire lo que dice la Biblia en Juan 12:44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú ya escuchaste la palabra de Dios, que si nosotros ya escuchamos la palabra del Señor, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y en aquel día del juicio, esa palabra va a juzgar a los hombres. De tal manera que los hombres no podrán decirle a Jesús, Señor, es que yo nunca supe de la Biblia. Es que a mí nunca me hablaron. Es que yo no sabía que tú existías. No, porque sobre todo en estos tiempos, por donde quiera se predica la palabra de Dios. Hace siglos quizá no todos tenían acceso a una Biblia. Pero ahora en estos tiempos se venden toda clase de Biblia de distintos colores, de distintos tamaños. Ahora es tan fácil adquirir una Biblia. Incluso se puede descargar una aplicación de la Biblia y la puede traer en el celular. Ahora ya no hay excusa, porque ahora no solamente se predica el evangelio a través en los templos, sino que ahora a través de las redes sociales, a través de la televisión,
por todos los lugares la palabra de Dios está siendo predicada. Entonces, en estos tiempos la gente ya no va a tener excusas. Si la gente se está perdiendo, si la gente se pierde, si la gente perece, si la gente se condena y se va al infierno, no va a ser por falta de conocimiento. No va a hacer falta por falta de palabra de Dios, porque ahora más que nunca hay conocimiento de Dios, como dice la Biblia, que en el último tiempo la tierra sería llena del conocimiento de Jehová, porque ahora todos podemos conocer a Dios a través de la palabra del Señor. Sabemos cuál es su voluntad, sabemos qué es lo que nos pide. ¿Qué es lo que nos pide? Que creamos en Jesús. ¿Qué es lo que nos pide? Que nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿Qué es lo que nos pide? El que creyere y fuere bautizado se será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces ahora en este tiempo ya no hay pretexto de decir, Señor, es que yo no supe, es que yo no sabía. Mire, Jesús, cuando vio la incredulidad de la gente, y principalmente la incredulidad de su propio pueblo, de su propia gente. La Biblia dice que Jesús estaba admirado. ¿Cómo podía haber tanta incredulidad en el corazón de la gente cuando Él había hecho tantos milagros y tantas maravillas? Sin embargo, su pueblo fue incrédulo, la mayoría. Y aún en este tiempo, sigue siendo incrédulo. La mayoría del pueblo escogido de Dios sigue siendo incrédulo. Pero no solamente Israel, no solamente los judíos. La mayoría del mundo, a pesar de que Cristo vino hace 2000 años, a pesar de que ya sabemos que Cristo vino a salvar a la humanidad, a pesar de que ya sabemos que Cristo vino a morir por nosotros, que Él nos ama, que tenemos que buscar a Dios en este tiempo, a pesar de todo eso, la gente sigue siendo incrédula. ¿Y sabe cuál fue o cuál ha sido el sentir del Señor en su corazón? Que a Dios le dolió en su corazón la incredulidad de la gente. Que a Cristo le duele la incredulidad de la gente. Y para ello voy a citar en el Evangelio según San Mateo, Mateo capítulo 23, y voy a leer el versículo 37 al 39, que dice de la siguiente manera: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Recuerda usted lo que hablábamos acerca de la entrada triunfal de Jesús el día domingo? Cómo la gente le recibió, cómo la gente se gozó de que Cristo entró en Jerusalén. Pero dice la Escritura que antes de que Cristo pasara esto, dice que Jesús iba entrando a Jerusalén y la vio. Y cuando Jesús estaba viendo a Jerusalén de fuera, vio a su gente, vio a su población, vio a sus jóvenes, a sus niños, a sus ancianos, necesitados de Dios, necesitados del Salvador. Jesús comenzó a llorar. Jesús comenzó a sufrir en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Jesús sabía cómo la gente le iba a rechazar, cómo la gente le iba a menospreciar. Así que el Señor lloró por Jerusalén, Jerusalén.
matas a mis profetas. ¿Cuántos profetas en la antigüedad Dios le envió a Israel, a Jerusalén, para que se volvieran a Dios, para que lo buscaran? Y la Biblia dice que los profetas fueron muertos por el propio pueblo de Israel. Los profetas fueron apedreados. A Jeremías, cuando profetizaba, dice la Biblia que lo metieron en una cisterna que estaba llena de fango, que estaba llena de lodo. Y de tal manera que Jeremías sufría y lloraba, y él dijo: ya no voy a predicar más en este nombre, ya no voy a hablar más acerca del nombre de Dios. Pero dice que él en esa lucha quiso dejar de predicar, pero no pudo, porque dice que había un fuego en él que lo movía a predicar. Los profetas fueron muertos. Los profetas fueron apedreados. No solamente los profetas, los apóstoles, todos fueron muertos. Algunos fueron decapitados. Otros fueron crucificados. Otros murieron de otra manera. ¿Por qué? Por el rechazo de la gente. A pesar que eran hombres piadosos, a pesar de que eran hombres santos, a pesar de que eran hombres temerosos de Dios, que hablaban la verdad, que oraban por los enfermos y sanaban. Sin embargo, los mataron. Pero el peor crimen de la humanidad, el peor pecado de la humanidad, fue haber matado al autor de la vida. Aquel que sanó al ciego, aquel que sanó al leproso, aquel que hizo solamente bienes. Los hombres no tuvieron temor de tomar a Jesús, de golpear sus espaldas, de escupir su rostro, porque la Biblia dice que escupían su rostro. No tuvieron temor de golpearlo. ¿Cómo se atrevieron a golpear a Jesús? ¿Cómo lo azotaron? ¿Cómo lo entregaron injustamente a los romanos para que lo azotaran? Y cuando a un Pilato, un hombre malvado, un hombre incrédulo, dijo: yo no veo mal en este hombre, no hay nada por lo cual lo pueda condenar, es inocente. Pero entonces la gente lo presionaba y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso tristemente el pueblo judío ha sufrido tanto. Y dice la escritura que la gente gritaba cuando Pilato les dijo: ¿qué pues haré de este Jesús llamado el Cristo? La gente gritaba: crucifícale, crucifícale, mátalo, crucifícalo. ¿Qué mal hizo Jesús? ¿Qué mal hizo Jesús? Ninguno. Por el contrario, él hizo solamente bienes. Finalmente lo crucificaron. Finalmente lo mataron. Finalmente él dio su vida. Finalmente él murió en la cruz. Pero ¿sabe una cosa? Mucha gente dice: si yo hubiera estado allá, yo no lo hubiera crucificado. Si yo hubiera estado allá, yo sí hubiera creído en él. Pero tristemente, la gente, a pesar que dice eso, sigue siendo incrédula. Porque todavía la gente no cree en Jesús. Y cuando la gente dice: no, a mí no me hablen de eso, yo así vivo feliz. Cuando la gente toma esa actitud, es como si todavía crucificara a Jesús. Cuando la gente dice: no, yo no quiero saber nada del evangelio, es como si todavía lo estuvieran rechazando, o más bien todavía lo están rechazando. Y tristemente la gente sigue siendo incrédula, a pesar de que Dios, a pesar de que Cristo les ha mostrado su amor. ¿Cuántas veces te han hablado del evangelio y no has creído en el Señor? ¿Cuántas predicaciones has oído? ¿Cuántas veces has escuchado la palabra de Dios y has sentido cómo el Espíritu Santo te está tocando? Pero no crees todavía en Jesús. Dices más adelante: ahorita no, ahorita soy joven. Ahorita no, tengo mis propios proyectos. Pero a Dios lo haces a un lado, a Dios lo dejas fuera de tus proyectos. Dios te podría bendecir.
Dios te podría ayudar, Dios te podría dar su bendición, pero tú piensas que por tus propias fuerzas vas a salir adelante. Y la gente hace un lado a Cristo, la gente hace un lado a Dios y dice tal vez más adelante, tal vez más después, ahorita no, yo tengo mi religión. Yo tengo mi religión, dice la gente. Yo aquí, aunque esté mal, aquí me voy a morir y aquí voy a seguir. Cuando no toma en cuenta lo que dice la Biblia y le pasa como los fariseos, como los gobernantes de Israel, ellos preferían estar en su religión, pero no seguir a Jesús. También ellos decían creer en Dios, también ellos oraban, también ellos ayunaban, también ellos diezmaban, pero no eran salvos. Puede ser que así estés tú, puede ser que tú tengas tu religión, puede ser que tengas tu Biblia, puede ser que ores, puede ser que cantes, puede ser que te guste la Biblia, pero no eres salvo. Y Cristo es el único que te puede dar la salvación. La única manera de ser salvos es que aceptes a Cristo. Ya no lo rechaces más, porque la Biblia dice que si tú lo rechazas, vas a ser condenado. Mira, es lo que dice la palabra del Señor. Esto no lo decimos nosotros, o si lo decimos es porque lo dice la misma Biblia en San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3 dice la palabra del Señor. En el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué la gente le gusta más lo malo que lo bueno? Porque sus obras son malas. ¿Por qué la gente prefiere vivir en una religión? Porque ahí en esa religión no te prohíben ir a los toros. ¿Sabes por qué te gusta tu religión? Porque ahí puedes ir a los toros y nadie te dice nada. Porque ahí te dicen tomar no es malo siempre y cuando no tomes con exceso. Nadie te dice nada, nadie te juzga, nadie te condena por eso. Porque ahí puedes ir a los bailes. Porque ahí puedes vivir una vida como tú quieres. Tienes un Dios a tu manera. Tienes un Dios que no te exhorta. Tienes un Dios que te deja vivir como tú quieres. Por eso te gusta tu religión. Pero eso no te va a salvar. Si tú en verdad quieres salvo, necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas dejar esa vida que estás llevando, porque el pecado te va a llevar a la condenación eterna. Y solamente Cristo es el único que te puede salvar. En estos días, pues, yo creo que siempre debemos pensar en Dios. Yo creo que siempre debemos estar en la palabra de Dios. Pero principalmente en estos días, busca a Dios. Ya no vivas en el pecado. Entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu vida a Dios, porque solamente Él te puede salvar y dar vida eterna. Y en esta hora yo te invito a que no seas incrédulo. No seas como Tomás. Tomás era un hombre incrédulo. Y Jesús le dijo, Tomás, no seas incrédulo, sea un creyente. Dice, porque viste, creíste, pero más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Y en esta hora yo te invito a que creas en Jesús. Si has sido incrédulo, pídele perdón a Dios y entrégale tu corazón a Cristo. Vamos en esta hora a dar gracias por la palabra y vamos a orar, y yo espero que tú seas un fiel creyente en Jesús. Porque solamente los que creemos en Jesús, la Biblia dice que somos salvos y que nos vamos a ir con Él. Y yo te invito en esta hora para que aceptes a Cristo como tu Salvador y no lo rechaces como lo rechazó aquella gente en aquellos tiempos. Vamos a orar dando gracias por la palabra del Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Si en esta tarde alguna persona ha sido tocada con esta palabra, yo te pido, Señor, que tú escuches su oración.
Que tú la mires con ojos de misericordia, Señor. Porque tú has venido a salvar a todos los hombres, a todas las mujeres, a jóvenes, a niños, a ancianos, ricos o pobres. Tú a todos quieres salvar, Señor. Pero es necesario también que la gente crea, porque la salvación viene por creer en Jesús. Quita la incredulidad de los corazones. Si hubiera alguna persona que sigue siendo incrédula, Señor, perdónala. Cambia el corazón. Tú eres el único que puede salvar. Tú eres el único que puede cambiar, Señor. Un día también yo fui incrédulo. Un día también endurecí mi corazón. Un día, a pesar de que conocía la palabra, también fue un hombre incrédulo, Señor. Pero tú tuviste paciencia conmigo. Me convenciste, me tocaste. Y ahora creo, Señor. Ahora creo en ti, ahora predico que tú salvas, que tú cambias, porque tú lo hiciste conmigo, Señor. Predico que tú sanas, porque lo he visto, Señor. Y hay muchos que todavía no han comprobado tu poder, Señor. Sálvales, muéstrate a ellos también y ten misericordia, Señor, de la gente, para que no se pierdan, Señor, sino que sean salvos, mi Dios. Porque tú así quieres, Señor, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Te damos gracias, pues, por la palabra y te pido que bendigas a todos los que ven, Señor, esta predicación. Bendice sus casas, bendice su hogar, bendice a su familia, bendice a sus hijos, bendice su entrar y salir, su trabajo. Si alguien no tiene trabajo, provéele. Si alguien está pasando por necesidad, ayúdale. Si alguien está enfermo, Señor, sánale. Pero bendice a todos los oyentes, Padre, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Muchas gracias por esta palabra, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Muchas gracias a todos los que estuvieron viendo esta transmisión. Que Dios les bendiga, que Dios les prospere. Y queremos seguirle invitando a que nos siga acompañando en el estudio de la palabra de Dios, y también le invitamos a que comparta estas predicaciones para que puedan llegar a más personas y más personas puedan ser salvas. Y agradezco a todos su atención y deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.